Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Subaru 15 CVT Eyesight. Es una versión nueva de un producto, de una camioneta que ustedes ya conocen muy bien, de un crossover mejor dicho, que ustedes ya conocen muy bien, que es un gran producto en muchos aspectos: durabilidad, seguridad, diseño, altura al suelo, capacidad, all-wheel drive, en fin, una gran camioneta que ya le mostraré muchas de sus virtudes. Pero esta nueva versión viene a proponer algo que muchos mexicanos reclaman, que es que para comprar seguridad es necesario comprar todo el lujo posible, las versiones más equipadas, etc. Y esta versión está justo, digamos, en medio, porque ya tiene el Eyesight, y ahorita platicamos un poquito más sobre lo que es el Eyesight, pero no es la versión más equipada. Cuesta de hecho alrededor de 40 mil pesos menos que la versión más equipada de la Subaru XB. El diseño es prácticamente igual. Van a notar, por ejemplo, la ausencia de quemacocos. Y hay, insisto, hay 2 o 3 detallitos que son distintos. Fuera de eso, la XB, que durante mucho tiempo estuvo prácticamente sola en un segmento de mercado. Hoy ya todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Ya hay varios vehículos que están en ese segmento. Mira, aquí está la llanta de refacción. Está muy bien que tenga esa llanta de refacción y sí, es de uso temporal a pesar de que se ve muy grande, pero también implica que la cajuela es un poquito más alta. Entonces hay que levantar más las cosas para guardar. Sin embargo, está bien que sea recta prácticamente desde aquí. No tienes que brincar y hacer el esfuerzo reverso de cuando vas a quitar algo de la cajuela, algo más pesado. Tiene su tapa, los asientos abaten 60-40, como pueden ver, y pues sí, es poco alta, digamos, la cajuela. No es la mayor virtud en espacio de la XB. Esta es una de sus mayores virtudes, ¿no? Estamos hablando del all-wheel drive. Ya saben, Subaru es conocida básicamente por dos detalles, o se distingue por dos detalles: los motores Boxer y el Eyesight. Pero también miren el espacio. El asiento está ajustado para mí, ¿eh? Y miren el espacio. Entonces puedes poner todavía más para atrás. Tienes tu descansabrazos, tienes las cabeceras traseras, las 3 cabeceras traseras. Me gusta ese tema de las costuras en color naranja en los asientos. Tiene revistero del lado derecho, agarraderas en las 4 plazas. ¿Qué es lo que no tienes? No tienes, por ejemplo, quemacocos, ¿no? Y eso para muchos, yo por ejemplo, yo no los abro nunca, ¿no? Entonces, si puedo ahorrar eso y obtener un elemento de seguridad como el Eyesight, a mí me parece perfecto, ¿no? La parte frontal vemos asientos con ajuste manual. Aquí tenemos los cristales seguros y espejos con ajustes eléctricos. El volante con funciones, voy a poner más para atrás solo para efectos de mostrarles mejor el interior. Miren, es acoginado el material. Obviamente está todavía tapado porque esta es una camioneta que nos hizo a favor de prestar Subaru Guadalajara. Buen espacio de guantera. Los asientos tienen muy buena forma, ¿no? Están forrados de tela. Me gusta esta tela central. Tiene un brillo que la hace verse especial y es más suave que esta, ¿no? Esta es un poquito más áspera. Pero donde toca el cuerpo, por ejemplo aquí, esto es material acoginado, es suave, este también, etcétera, ¿no? La camioneta está bastante bien en este aspecto. Aquí le picas, ¿no? Y se prende todas las pantallas, ¿no? Esta chiquita aquí adelante de nosotros, esta la más grande y esta superior que te va a dar ahí más detalles de la camioneta. Ya saben que la caja es CVT,
Pero es una buena CVT, no es una CVT que te aburras. En el momento que aceleras o desaceleras, la caja sabe interpretar perfectamente bien lo que pide el piloto y para allá va, ¿no? Y aquí tienes calefacción y enfriamiento de los asientos. Y en esto tienes el X-Mode, ¿no? Para situaciones de todoterreno donde la camioneta va a mejorar su desempeño ahí. Entonces, X-Mode o SI Drive, que sería, digamos, el modo normal de conducción de la Subaru. Tienes aquí un puerto USB, una toma de corriente. Aquí en este pequeño compartimiento tienes otros dos puertos USB, otra toma de corriente, un par de portavasos. El freno de estacionamiento es manual, lo que para los que les gusta de vez en cuando jugar es hasta padre, ¿no? Ya, lo levantas y trompeas y está padre. Para un tracción integral eso es todavía mejor. Las luces individuales de lectura, miren, me gusta mucho esto, que tenga su extensión la visera, ¿no? Porque a veces estás en la carretera y mire cómo es chiquita la visera. El sol está justo aquí y sin esto sufres, pero sufres mucho, tanto como piloto como con copiloto. Y Subaru pensó en ese detalle, lo que me parece bastante bien. Vamos a ver el motor, que es una de las características de Subaru, y luego vamos a manejarla. Miren, está el motor, es un 4 cilindros boxer, es decir, cilindros encontrados, con 2 litros de desplazamiento, 152 caballos de fuerza, 145 libras-pie de torque. La caja es CVT, como les había dicho, y la transmisión es all-wheel drive, como también ya les había comentado. Es un gran motor, muy buen motor. Y obviamente nos encantaría que tuviera el turbo aquí, pero pues costaría un poquito más. La solidez que sientes al mando de la XB es sorprendente. Uno ve su tamaño, etcétera, y no piensa que será un vehículo con ese nivel de solidez. Pero se debe a la ingeniería de Subaru, a la estructura que le ponen a la camioneta, con un uso muy abundante de acero de alta resistencia, y hace con que la camioneta, que tú percibas eso, ¿no? La suspensión también está muy bien lograda y el resultado es un producto que te hace sentirte dueño de la situación cuando lo conduces, ¿no? Sabes perfectamente dónde está pisando, etc. Y el detalle de esta camioneta, porque ustedes ya conocen la XB, ya he hablado muchas veces, el detalle de esta camioneta es el EyeSight. ¿Qué es el EyeSight? Bueno, son, como les decía, 2 cámaras que están ubicadas aquí, que hacen las veces de 2 nuevos ojos, ¿no? Esos ojos son capaces de identificar coches, motocicletas, perros, animales, personas, etcétera, ¿no? Y cuando tú estás muy cerca de uno y no has actuado para frenar, la camioneta va a frenar automáticamente, de forma a evitar el choque si es posible, o hacer con que choques a menor velocidad y tengas menos posibilidad de sufrir mayores daños, ¿no? O sea, disminuir digamos, lograr la gravedad del choque. Eso es lo que hace el EyeSight, ¿no? Entonces tú puedes poner, por ejemplo, en el sistema que siga a otro coche, ¿no? Y el sistema va a entender cuando el coche de adelante está por parar, se va a parar. Si está parado y arranca, te va a avisar: oye, el coche de adelante arrancó y tú sigues parado, arráncale. Si estás, por ejemplo, hay un accidente que es relativamente común, y esto es una cosa padrísima del EyeSight, ¿no? Con una camioneta, con una Forester o una XB con EyeSight, este tipo de accidentes no pasarían. Pero
Vemos con mucha frecuencia que en tiendas de conveniencia o en farmacias, etcétera, alguien en el estacionamiento se equivocó al poner la velocidad y terminó poniendo drive en lugar de reversa y arranca y se mete al establecimiento. Eso es, insisto, es mucho más común de lo que pareciera. Pero esto no pasaría con el EyeSight, porque si la camioneta está detenida y el sistema percibe que tú estás caminando hacia un obstáculo, no va a permitir que aceleres. O sea, no te va a dejar esa posibilidad de arrancar hacia una vitrina y meterte a una tienda. Por eso le llamo dos ojos extra, ¿no? Porque tú estás viendo aquí, pero de alguna manera tu mente te traicionó y pusiste drive sin querer en lugar de reversa. El EyeSight te protegió, hizo con que no chocaras, no entraras a esa tienda de conveniencia. Entonces no solo está protegiendo tu vida, ¿no? En ese caso está protegiendo incluso la vida de los que están adentro de esa tienda. Y a pesar de su altura, la XB es una camioneta que tiene muy buen nivel de estabilidad. La inclinación de la carrocería en las curvas es mínima y la tracción integral con cualquier tipo de terreno, sobre todo cuando estás en piso resbaloso, en grava, en piso mojado, etc. La tracción integral ayuda a que te mantengas más pegado al piso. El motor, insisto, no es un bólido, no es una camioneta que esté hecha como para que vayas como loco por las calles, pero tampoco está mal. Mira, aceleras y vas a obtener una buena respuesta de esos 152 caballos y 145 libras-pie de torque del motor. Y ustedes sintieron, ahí hay una aceleración, pero no tan continua y fija como la mayoría de las CVTs, ¿no? Hay un momento en el que sientes como que se hace un cambio. Yo estoy en modo sport, por eso se está llevando a, digamos, al límite de revoluciones. Entonces es una CVT que no es tan aburrida como la mayoría de las CVTs. Mira, ahorita se me cruzó un carrito de tejuino y la camioneta ya pitó y pues, aguas, estás muy cerca del carrito de tejuino. Más bien fue el carrito de tejuino que pasó demasiado cerca de la camioneta. Pero es padre saber que tienes este nivel de seguridad a tu alrededor, ¿no? Te sientes mejor, te sientes más protegido, ¿no? Yo me siento así con esta camioneta. Y repito lo que dije hace rato, ¿no? Hay mucha gente que dice que en México las marcas obligan a que compres mucho equipamiento de lujo cuando tú hubieras preferido seguridad. Pues aquí está una que te da eso, te da más seguridad que lujo, aunque no está mal lo que te ofrece en equipamiento para nada, ¿va? Pues ahí está, amigos, Subaru XB CVT EyeSight, ¿no? Seguridad por un menor precio. Esta es la versión, ahí lo pueden ver, ¿no? Hablan incluso de 5 años de garantía, que es lo que te da Subaru, 100,000 kilómetros, plan de financiamiento de hasta 60 meses, en fin, eso es lo que ven. Y desde aquí vemos ahí las dos cámaras del EyeSight, que son los ojos extra que tienen de esta camioneta, que hacen posible ese nivel de seguridad superior que tiene, de seguridad activa superior que tiene la XB comparada prácticamente cualquiera de sus segmentos. Va, muy buen producto, buen precio y buen manejo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.